Buenas tardes, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a ver qué son las necesidades, los bienes y los servicios. Los objetivos de esta clase son diferenciar las necesidades de los bienes y servicios por medio de la ejemplificación, reconocer a los bienes y servicios en su entorno e identificar las necesidades y conocer los medios para satisfacerlas. Para introducirnos en el tema, vamos a hacernos unas preguntas de reflexión, como si has oído hablar de las necesidades, si la podrías definir, si podrías diferenciar los bienes de los servicios, si sabes cómo se clasifican los bienes y servicios, si te animarías a clasificar las necesidades. Continuamos con el concepto de necesidad. Se entiende por necesidad la sensación de un cierto malestar por carecer de algo, el impulso natural de satisfacer ciertas carencias que poseemos. Incluye no solo las necesidades de alimento o vestimenta, sino también de progresar socialmente o de organizarse políticamente. Las necesidades poseen ciertas características como que son ilimitadas en cantidad, porque a medida que las sociedades se desarrollan, existen más y nuevos bienes o servicios que los consumidores desean adquirir, y son limitadas en su capacidad de satisfacción. Es imposible que puedan satisfacerse completamente todas las necesidades de las personas de una sociedad. Clasificación de necesidades. Las necesidades se clasifican según de quién surjan, del individuo, que pueden ser naturales como alimentarse o vestirse, sociales, que surgen de la vida en sociedad, por ejemplo, la educación y la recreación, de la sociedad, que pueden ser colectivas porque surgen del individuo y pasan a ser de la sociedad, por ejemplo, el transporte, y públicas, que surgen de la misma sociedad, como por ejemplo el orden público o la seguridad. Según su naturaleza, se clasifican en primarias y secundarias. Las primarias son aquellas que hacen a la conservación de la vida del hombre, como la alimentación, la vivienda y la vestimenta. Y las secundarias, que hacen al bienestar del individuo y varían de acuerdo al medio cultural, social y económico del mismo. Ejemplo, estudiar idiomas. Según su naturaleza del bien utilizado, por ejemplo, necesidades de bienes que son satisfechas por cosas materiales, por ejemplo, el alimento y la vestimenta. Y las de servicio que son satisfechas por el hacer de otras personas, como por ejemplo la educación. También se clasifican según el tiempo de satisfacción, que pueden ser presentes, que son de satisfacción inmediata, como por ejemplo la alimentación, y futuras, que surgen de una previsión voluntaria u obligatoria, por ejemplo, el ahorro. También se clasifican según la relación existente entre dos o más necesidades, que pueden ser concurrentes, aquellas que absorben, neutralizan o sustituyen a otras. Por ejemplo, la sustitución del ventilador de techo por el de pie o en la actualidad por el aire acondicionado. Necesidades complementarias, que son aquellas que no pueden satisfacerse de manera aislada. Una depende de la otra para lograr satisfacer la carencia, como por ejemplo la adquisición de un bien para luego poder consumirlo. Y pueden ser también recurrentes, que se trata de las necesidades que se repiten frecuentemente, como por ejemplo alimentarse. Según la teoría de las necesidades humanas, de la pirámide de Maslow, podemos ver que por medio de una pirámide nos muestra el orden en que van surgiendo las necesidades, como por ejemplo en el orden inferior de la pirámide podemos ver las necesidades fisiológicas o básicas, y aquí encontramos a la alimentación, al mantenimiento de salud, la respiración. Una vez satisfechas estas necesidades, pasamos a las necesidades de seguridad, que se trata de, por ejemplo, poseer una vivienda, un empleo,
Luego surgen las necesidades sociales, que es el desarrollo afectivo, asociación, aceptación y afecto. Luego aparecen las necesidades de autoestima, o sea, la necesidad de reconocimiento, de confianza, de respeto. Y por último, la necesidad de autorrealización. Ahora bien, ¿cómo se satisfacen el conjunto de necesidades de una sociedad que se tornan ilimitadas? Las necesidades humanas se satisfacen por medio de los bienes o recursos y los servicios. Los bienes o recursos son las cosas materiales o inmateriales que están a disposición del hombre para su consumo con el fin de satisfacer sus necesidades. Podemos encontrar dos grandes grupos de bienes, que son los bienes libres, aquellos que se encuentran de manera abundante en la naturaleza, como ser el agua, el sol, el aire, y los bienes económicos, que son llamados así porque son escasos, es decir, que nunca existe una cantidad suficiente para satisfacer la demanda de los consumidores y tienen como característica el ser escasos, útiles y transferibles. Por ejemplo, inmueble, rodado, electrodoméstico, entre otros. ¿Cómo? ¿Cómo se clasifican estos bienes? Podemos clasificarlos según su funcionalidad en bienes de consumo y bienes de capital. Los bienes de consumo son aquellos que se adquieren para satisfacer una necesidad. Ejemplo, una mesa, alimentos. Luego, los bienes de capital son aquellos que se utilizan para producir otros bienes. Según el grado de transformación, podemos hablar de los bienes elaborados y semielaborados. Los semielaborados son aquellos que pueden servir para fabricar otros bienes y los bienes elaborados son aquellos que están listos para su consumo. Según la facilidad de acceso, tenemos los bienes públicos y los bienes privados. Los bienes públicos son aquellos que pueden ser utilizados por toda una comunidad, como por ejemplo las plazas. Y el privado es aquel que hay que pagar para poder utilizarlo y una vez que se lo utiliza ya no puede utilizarse más. Según la renta al consumidor, podemos hablar de los bienes inferiores y de los bienes normales. Los bienes inferiores son aquellos que con la disminución de la renta al consumidor aumentan su consumo y con un aumento en la renta al consumidor aumenta el consumo de los bienes normales. Ahora bien, otra manera de satisfacer las necesidades también es por medio de los servicios, que es la acción o el conjunto de actividades destinadas a satisfacer una determinada necesidad de los clientes, brindando un producto inmaterial y personalizado. Por ejemplo, la distribución de bienes, actividades que satisfacen necesidades culturales, la salud, servicios que prestan los bancos o las compañías de seguro, entre otros. Ahora bien, creo que ya hemos visto los contenidos fundamentales de esta clase y creo que estamos en momento de reflexionar y poner un poco de atención en cómo podemos identificar a los bienes y servicios en nuestro entorno, en nuestra realidad, en nuestro contexto. Por lo tanto, vamos a mencionar algunos ejemplos que van a quedar plasmados en sus carpetas sobre bienes, necesidades y servicios para debatir cuando nos volvamos a ver en clases. También me gustaría que escriban algunas diferencias que pudieron observar entre los bienes y los servicios, explicar un poquito por qué se dice que es imposible prácticamente satisfacer las necesidades de los seres humanos y por qué la economía estudia a los bienes económicos. Creo que estamos en condiciones de responder esta preguntita y dejar un registro en la carpeta de esta reflexión.
Y bueno, para cuando nos volvamos a ver, les voy a solicitar que traigan recortes de diarios o revistas o envoltorios de productos que utilizar en la casa para poder elaborar en grupo la pirámide de Maslow. Así que bueno, esto es todo por hoy. Espero se encuentren bien y bueno, sigamos con ánimo de seguir trabajando para mejorar nuestra formación pedagógica. Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase, así que hasta pronto chicos y que sigan bien.